están? Yo soy Joana Pérez, soy nutricionista dietista, entrenadora certificada y atleta wellness. Y el día de hoy te quiero contar cómo superé la diabetes e inicié con el cambio de estilo de vida. Así que acompáñame. Ok, y en este capítulo te voy a hablar desde el punto de vista de una paciente de diabetes tipo 2, o mejor dicho, una ex paciente de diabetes tipo 2, y no tanto desde el punto de vista de una nutricionista, porque ese fue el orden de las cosas. Primero tuve diabetes y luego, enamorada de todo el cambio del estilo de vida, me convertí en nutricionista. Entonces, antes que todo, quiero aclarar la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un trastorno en el metabolismo de la glucosa, donde mi célula crea una resistencia a la insulina que segrega mi páncreas, y este a su vez crea una supercompensación, y cuando ya finalmente se cansa, deja de mandar. Es así como pongo siempre el ejemplo de que tú mandaras a una vecina, entonces tú tienes que abrir la puerta para que ella pase, ¿no? Entonces, asimismo, la célula necesita que la insulina abra la puerta para que pase adentro la glucosa a la célula. Entonces, imagínense que esa vecina está constantemente tocando. Al cabo de un tiempo la vas a ignorar. Y si la vecina es un poquito inteligente, ella va a dejar de ir si tú no le estás abriendo la puerta. Eso es más o menos lo que pasa en una diabetes tipo 2. A diferencia de la diabetes tipo 1, donde tu páncreas no segrega insulina. Entonces, la vecina nunca existió. Entonces, el componente principal de la diabetes tipo 1 se cree que es más del tipo genético, o sea, es una enfermedad que probablemente naciste con ella, mientras que la diabetes tipo 2 no. Es una enfermedad que, si bien tiene su carga genética, como por ejemplo en mi caso, mi abuela paterna es diabética tipo 2, lo que realmente la dispara son tus hábitos de vida, cómo te alimentas y qué tan sedentario eres. En mi caso era súper sedentaria, no me movía para nada, no hacía ningún tipo de deporte, ni siquiera en el colegio. Y también tenía unos hábitos de alimentación que no eran lo más adecuado, hacía repostería, así que tenía exposición constante 24/7 a los dulces. Así que era como la combinación perfecta para desarrollar diabetes tipo 2. La diferencia también de la diabetes tipo 2 es que es una enfermedad muy progresiva, muy gradual. Cuando ya te das cuenta que la tienes, ya ella ha avanzado bastante, ya tiene rato ahí instalada, solo que no te has dado cuenta. Pero sí hay ciertos síntomas que pueden servirnos como alerta. Claro, ahora que lo sé y veo en retrospectiva, sí realmente tuve síntomas desde niña, diría yo. El principal síntoma es que era sumamente enfermiza. Me daban muchísimas infecciones de todo, rinitis, otitis, cistitis. Constantemente vivía de una infección a otra, porque obviamente con los problemas de azúcar mi sistema inmune estaba un poco suprimido. Otro de los síntomas es que siempre estaba cansada, como si hubiese nacido con cansancio, nunca se me quitaba. Otra cosa que recuerdo es que siempre tenía mucha sed, pero nunca lo asociaba a que era un problema, simplemente siempre había sido así. ¿Cuándo me diagnostican la diabetes? Me diagnostican cuando tenía por allí 20 años, porque como les dije, hacía repostería, entonces ese año como que le fue muy bien al negocio y tenía más exposición a los dulces. Y obviamente la repostería es un trabajo sedentario, trabajaba sentada, solo me levantaba a hacer las entregas. Y ese fue el año donde tuve una crisis en donde comencé a desmayarme. Realmente los desmayos no tenían nada que ver con la glucosa, pero entre tantos estudios que me hicieron para buscar la causa, descubrieron que mi glucosa, que mi hemoglobina glicosilada y que mi insulina estaban totalmente fuera de rango. Y bueno, lo primero que pensé cuando me dieron este diagnóstico es ese típico pensamiento de algo, me voy a morir, yo no voy a cambiar nada. O sea, imagínense
que era para mí no comer dulce, no lo coincidía ni durante un día ni durante medio día, simplemente no era negociable. Yo pensé que con el medicamento todo iba a estar bien, pero bueno, me equivoqué. Los síntomas fueron siendo más graves cada vez. Entre los síntomas más alarmantes, recuerdo, era que sentía hormigueo en las manos y en los pies constantemente, sobre todo al levantarme tenía muchísimo dolor en los pies y en las manos. Y bueno, lo que me hizo cambiar realmente mi forma de pensar fue, me topé con una señora que tenía pie diabético y bueno, ese fue como mi shock. Definitivamente yo no quería que eso me pasara. Entonces comencé a investigar qué podía hacer para corregirlo, para no llegar a tener ese pie. Entonces, básicamente fue un ensayo y error entre las investigaciones. Obviamente conseguí que la manera de hacerlo era cambiando mi alimentación y haciendo un poco de ejercicio. Así que me apunté en el gimnasio porque era el único ejercicio posible que yo iba a hacer. Y fui ensayando a ver cómo me iba, qué podía comer, cómo reaccionaba. Realmente hay muchísima información, así que era un poco probar. Pasé por todas las dietas, yo creo, hasta desde vegetariana hasta de todo probé. Hice muchísimos intentos y bueno, realmente lo que me llevó a hacer el cambio definitivo es cuando ya tenía más o menos un tiempo en el gimnasio y ya venía comiendo de cierta forma, me animé a competir. Y con esto no estoy diciendo que la solución a la diabetes sea competir, sino que este tipo de dieta mucho más estructurada me hizo hacer el cambio definitivo en hábitos. Es algo que amerita un poco más de disciplina, un poco más de constancia. Y ahí es cuando realmente veo el cambio. Principalmente por el tema de contar los carbohidratos. Si bien en todos los ensayos que había hecho había reducido mi ingesta de carbohidratos, aquí claro es mucho más extremo. Y a veces caemos en el error que las recomendaciones lo que nos dicen es suplantar carbohidratos refinados por carbohidratos complejos o por carbohidratos integrales, sin medir cantidad. Y al fin y al cabo todos los carbohidratos son azúcares. Tu glucosa no es glucosa integral. Así que tienes que medir cuánto de glucosa está pasando. Y digamos que este fue el cambio tope que me hizo mirar mi vida desde un lado y el otro, antes y después de controlada la diabetes. Bueno, luego estuve medicada como por 4 años más, hasta que un día decidí probar, pese a que la recomendación médica fue seguir con el medicamento por si acaso, por si sí o por si no. Yo decidí ir dejando progresivamente este medicamento. Fui probando 1 semana, 2 semanas, 1 mes y así hasta que lo dejé definitivamente. ¿Por qué funcionó esta vez y no las otras veces? Como les dije, el tema es más de conteo de carbohidratos y de aliarme a un objetivo. O sea, evidentemente ya ahí mi objetivo no era tanto de salud, ya digamos esa parte la tenía ganada, pero sí el tener esa meta de competencia me hizo ser un poco más disciplinada y hizo que digamos mi cuerpo se adaptara más a ese estilo, a esa forma de comer, al levantarme todos los días a entrenar y finalmente creé el hábito. Superar la diabetes es simple, pero no es sencillo. Con esto digo que el simple hecho de hacer ejercicio y cambiar tu alimentación, reducir los carbohidratos refinados, cambiarlos por complejo, consumir estrictamente lo que necesitas, va a hacer que tu célula vuelva a reaccionar. Sobre todo el hacer ejercicio que estimule tu masa muscular. Eso va a hacer que tu cuerpo sea mucho más sensible nuevamente a la insulina. Por eso digo que es muy simple, parece una fórmula mágica, pero no es sencillo. La dificultad está en crear el hábito. Una vez crees el hábito, va a ser muy sencillo
de seguir y de superar ese estado que actualmente con todos los estudios ya sabemos que nos podemos quitar el apellido de diabético. Antes se decía que no te ibas a curar nunca, que siempre iba a estar allí, pero actualmente sabemos que eso no es así. Entonces, mis recomendaciones en cuanto a superar este tipo de enfermedad. Lo primero que tienes que hacer es plantearte un objetivo y tener en claro hasta qué punto estás comprometido con él. O sea, es tu salud, no debería de ser negociable. Lo segundo es saber quién puede ayudarte. En mi caso, si hubiese acudido a un nutricionista, en lugar de quedarme solo con la recomendación del médico y la lista de prohibidos, hubiese sido más corto el camino, no hubiese estado por allí experimentando qué hacer y qué no hacer. Lo tercero es evaluar los hábitos que te detienen. Si bien, como te dije, tienes que hacer el hábito de alimentación y el hábito del ejercicio, hay hábitos que definitivamente tenemos que cortar o separar, sobre todo el tema de social y comida. O sea, si te pones a negociar tu objetivo con lo social, o sea, cada vez que voy a una fiesta, voy, pico, voy, bebo, voy, probablemente va a ser más difícil el camino. Así que lo mejor que puedes hacer es separar la comida de lo social. Seguir asistiendo a todos los eventos que quieras, pero sin que la comida vaya incluido en ellos. Es una recomendación que te aseguro te va a funcionar. La cuarta recomendación es tente paciencia, por favor. No creas que el cambio va a ocurrir de la noche a la mañana. Tente paciencia. No te etiquetes, no digas yo siempre voy a ser gordito, yo no puedo hacer el cambio. No te pongas etiquetas. No te rindas, sé constante. Si hoy no salió, mañana lo vuelvo a intentar. Como te dije, lo importante es lograr el hábito. Esa es la cura definitiva para esta enfermedad. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue un micro de mi historia y cómo la superé y cómo hago lo que hago ahora. Espero que te ayude un poquito y te sirva de guía y de motivación, porque tú también puedes lograrlo. Gracias por acompañarme y no olvides suscribirte a mi canal y seguirme a través de @yoafit14.